Saludos, bienvenido a este nuevo video del canal en el cual se resuelven ejercicios y prácticas de física. En esta ocasión les traigo un video en el cual vamos a resolver un circuito mixto de resistencia. Acá tenemos el circuito. Mis estudiantes recordarán que trabajamos con un arreglo muy similar, de hecho es el mismo, pero cuando vimos el caso de capacitores, pero ahora lo vamos a llevar al caso de la resistencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver en los libros de texto y en los libros de texto no solamente de física, tanto de bachillerato como los universitarios y libros de electrónica, así como en imágenes en internet, que la resistencia se dibuja con una serie de líneas en zigzag, como veremos más adelante. También se puede representar por medio de este símbolo, que es una especie de cilindro, tiene forma de cilindro, ya que como vimos en la práctica de cálculo y medición de resistencia, ese dispositivo, o sea, la resistencia, tiene esa forma. Tiene una forma cilíndrica donde en el cuerpo cilíndrico hay unas bandas de colores que son las que sirven para que podamos hacer el cálculo de su valor. Aquí entonces podemos ver que tenemos una fuente de voltaje y 6 resistencias. Los valores de la resistencia lo tenemos acá. R1 10 ohmios, R2 8 ohmios, R3 2 ohmios, R4 5 ohmios, R5 7 ohmios, R6 12 ohmios y el valor de la fuente es de 50 voltios. Con esos datos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la resistencia equivalente de todo el circuito. Asimismo vamos a medir o a calcular, mejor dicho, las corrientes y los voltajes en cada una de las resistencias. Luego de hacer eso, vamos a construir el circuito en el simulador de la página de Tinkercad, el cual es un simulador que nos permite hacer montajes de circuito muy realistas, tan realistas que son muy parecidos a lo que nosotros podemos hacer en el laboratorio con el protoboard y los elementos de un circuito. Luego que montemos el circuito, vamos a medir la resistencia equivalente, la corriente y los voltajes en cada una de las resistencias para comparar lo que hemos medido con lo que hemos calculado. Bien, antes de comenzar con la solución del ejercicio, vamos a hacer un poco de teoría. Aquí tenemos una figura donde se muestra el arreglo de resistencias en serie. Vemos entonces 3 resistencias, R1, R2 y R3, que están conectadas seguidas una de la otra. De tal manera que la entrada de R1 está directamente conectado a la fuente o al positivo de la fuente. La salida de R1 está directamente conectada a la entrada de R2. La salida de R2 está conectada directamente a la entrada de R3. Y la salida de R3 va con el negativo de la fuente. También podemos observar que entre R1 y R2 no hay un punto de conexión a otra cosa, igual que entre R2 y R3. Eso nos permite a nosotros saber que esas 3 resistencias están conectadas en serie. La corriente sale del positivo de la fuente, recorre el circuito de esta forma, la corriente I total sale de aquí, llega a este punto, de ahí viene y pasa por esta resistencia, sale y pasa igual por la otra resistencia, por la R2, sale y luego pasa por la resistencia R3, sin sufrir un cambio evidentemente grande. Es decir, la misma corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2 y la misma que pasa por R3. Y es la misma corriente total que ha salido de la batería. De tal manera que si esta resistencia se daña, por ejemplo, no va a haber corriente en esta. Y esta no va a funcionar. Si la resistencia esta se daña, no va a haber corriente ni en R2 ni en R3 y no van a funcionar. La corriente se dice que sale del positivo y llega al negativo. Eso es una convención. Es decir, los científicos de la época, cuando se empezaron a estudiar los circuitos, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, todo eso, ellos llegaron a un acuerdo en el cual establecieron que la corriente salía del positivo de la fuente.
Claro, en esa época no se tenía idea de la existencia de los electrones. Eso vino después. Los electrones que tienen carga negativa hacen ver o nos dejan saber que la corriente en realidad sale del negativo de la fuente. Sin embargo, esa corriente convencional funciona. Decir que la corriente sale del positivo igual funciona. Funcionó en aquella época y sigue funcionando hoy en día. Por eso se mantiene pues esa convención. Entonces, la corriente que pasa por cada resistencia es la misma, es igual a la corriente total del circuito o del arreglo. Los voltajes sí son distintos, incluso distintos al voltaje total del arreglo. Por supuesto, si sumamos el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, nos tiene que dar el voltaje total para que no se contradiga el principio de conservación de la energía. La resistencia equivalente en serie se calcula sumando directamente las resistencias. Lo contrario de lo que vimos en el caso de los capacitores, donde la capacitancia equivalente en serie se calcula con la suma de los inversos de las capacitancias. Entonces vemos aquí que la resistencia equivalente se calcula de manera directa sumando directamente las tres resistencias. Ahora pasemos a explicar rápidamente el arreglo de resistencias en paralelo, como vemos acá. Las tres resistencias están conectadas de tal manera que su punto de conexión o de entrada y salida de las tres está alineada directamente con los terminales positivos y negativos de la fuente. De allí que los voltajes en cada resistencia sean iguales, iguales al de la fuente o iguales al del arreglo, al del grupo. En cambio, la corriente sí se va a dividir. La corriente sale del positivo, llega a este punto donde se divide en I1, ya que pasa por la resistencia R1, y otra corriente que llamamos I'. I', al llegar a este punto, se divide en I2, ya que va por la resistencia R2, e I3, que es la que va a pasar por R3. Luego en este punto sigue a llegar acá, I3 e I2 se combinan de nuevo para formar de nuevo a I'. Y luego en este punto I' e I1 se combina para formar I total. Llegamos a este punto y completamos el circuito. De tal manera que si esta resistencia o esta se daña, las otras siguen funcionando, ya que la corriente que pasa por cada una es distinta. Los voltajes sí son iguales, como vemos aquí, e igual al voltaje total o al de la fuente en este caso, ¿no? Bien, la resistencia equivalente en paralelo se calcula con la inversa o la suma inversa de la resistencia, como lo vemos acá. Es igual, volvemos a ver que es lo contrario de la capacitancia, donde los capacitores o la capacitancia equivalente se calcula sumando directamente los capacitores. Ahora vamos a explicar rápidamente, porque esto lo vamos a hacer también, cómo se mide en un circuito, cómo se mide corriente, cómo se mide voltaje. Esto que dice elemento, tanto aquí como aquí, lo que significa es que ahí podemos tener cualquier elemento de un circuito. Llámese capacitador, llámese resistencia, llámese diodo, llámese transistor, llámese integrado, lo que sea. Cualquier elemento de un circuito va a tener voltaje y va a tener corriente. Y para medirlo, pues necesitamos saber cómo es la técnica para medir. Cuando vamos a medir voltajes, como en este caso, tenemos esto, esta es la simbología en diagrama de circuito que me representa al medidor de voltaje o voltímetro, como decimos aquí, voltímetro. El voltímetro, como ustedes se fijan, se coloca de tal manera que está en paralelo con el elemento que vamos a medir. Así como vemos acá que las resistencias en paralelo están colocadas de forma paralela al voltaje, ¿no? Tanto en este arreglo como si fuera un arreglo de capacitores también. En cambio, para medir corriente, lo que tenemos que hacer es conectar en serie el medidor de corriente, es decir, el amperímetro, con el elemento. Entonces, fíjense, la corriente viene acá, pasa por el amperímetro, mide la corriente que viene y esa es la corriente que va a pasar por el elemento. Entonces ya sabemos pues cómo medir corriente en un circuito. Luego tenemos
la ley de Ohm, una ley bastante conocida por nosotros, ya la hemos trabajado anteriormente en otra práctica. La ley de Ohm establece aquí que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. En unidades sería voltios sobre amperios o ohmio. Tenemos la ley de Ohm para el voltaje, que es corriente por resistencia. En unidades sería ampere por ohmio, que nos da voltios. Y tenemos la ley de Ohm para la corriente, que dice que la I, corriente o intensidad, es igual a voltaje sobre resistencia, es decir, voltios sobre ohmio, lo que nos da como resultado amperio. Bien, entonces con este repaso teórico ya podemos, o ya estamos en capacidad de abordar el problema que estamos a resolver. Acá lo tenemos. Aquí tenemos entonces el esquema del circuito. Como les mencioné anteriormente, aquí lo dibujé con líneas en zigzag, pero ya sabemos que también lo podemos dibujar como si fueran unos cilindros pequeños, ¿no? Aquí tenemos los valores de las resistencias. No escribí aquí el valor del voltaje, pero en los datos vimos que el voltaje es de 50 voltios. Entonces empezamos a resolver viendo que R4, R5 y R6 están en serie. Recordemos que vamos a empezar por este lado del circuito, ya que no podemos empezar por este, pues esta resistencia es común para esta malla y para esta malla. Entonces debemos empezar por acá para que tengamos un resistor, uno solo, que pueda combinarse con R2. Entonces empezamos acá. R4, R5 y R6 presenta características de estar conectado en serie. Entonces sacamos RA, que sería la resistencia equivalente a la cual vamos a obtener sumando directamente R4, R5 y R6. Aquí tenemos la suma y aquí tenemos el resultado, da 24 ohmios. El circuito equivalente queda así. Aquí tenemos a RA, el cual queda, aquí está RA, el cual queda conectado en paralelo con R2, como lo decimos aquí. Aquí decimos que R2 y RA están en paralelo, por lo tanto podemos combinarlo utilizando la fórmula de combinación de resistencias en paralelo con la suma de los inversos. Hacemos la fórmula, aquí está la fórmula, sustituimos los valores y tenemos el resultado, 6 ohmios. Queda nuestro circuito equivalente así: la fuente, R1, RB y R3. Finalmente, R1, RB y R3 están conectados en serie, igual que aquí. Entonces, como están conectados en serie, sacamos la RT, porque ya al sumar estos tres tendremos la resistencia total o equivalente del circuito. RT es igual a R1 más RB más R3. Sumamos y nos da una resistencia total de 18 ohmios. Ahora que tenemos la resistencia total, procedemos a calcular la corriente total. La corriente total sería el voltaje total entre la resistencia total. 50 voltios entre 18 ohmios. Dividimos y nos da que la corriente total es de 2,77 amperios. Luego, ya que tenemos la corriente total, sabemos que RT, la resistencia total que tenemos acá, vino de combinar R1, RB y R3, R1, R3 y RB en serie. Por lo tanto, I1, I3 e IB, los tres tienen una corriente de 2,77 amperios. Ahora bien, ya tenemos la corriente aquí, tenemos la corriente aquí y tenemos la corriente acá. Corriente en R1, corriente en RB, corriente en R3. Ahora con esa corriente y los valores de R1, RB y R3 podemos calcular los voltajes. Aquí lo tenemos. El voltaje en 1 es distinto al voltaje en 3, distinto al voltaje en B, distinto al voltaje total de la fuente o del arreglo. En este caso el arreglo entre R1, R3 y RB va con la fuente, ¿no? Directo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de Ohm del voltaje para hallar el voltaje 1, el voltaje en 3 y el voltaje en B.
El voltaje en 1, 27,7 voltios. El voltaje 3, aquí están los cálculos, 5,54 voltios. Y el voltaje en B, 16,62 voltios. Hecho esto, ahora nos vamos con el voltaje en B. Recordemos que el resistor o la resistencia en B se obtiene de unir R2 y RA en paralelo. Aquí lo decimos. RB se obtuvo de combinar R2 y RA en paralelo. Entonces el voltaje en 2 y el voltaje en A es igual a 16,62 voltios, que es el voltaje en B. Entonces, debido a esto, sabemos que la corriente en la resistencia 2 y la corriente en la resistencia A son distintas. Las calculamos. Calculamos la corriente en 2, delta B2 entre R2, 16,62 voltios, entre 8 ohmios es 2,07 amperios. Y A va a ser el voltaje en A entre RA, 16,62 voltios entre 24 ohmios, 0,690 amperios. Ahora, la corriente, el resultado de la corriente, lo podemos escribir así: 0,690 amperios. O lo podemos escribir como 690 por 10 elevado a la menos 3. 10 a la menos 3 amperios. Eso mismo que decir 690 miliamperios. Esto lo estoy explicando aquí, lo estoy diciendo porque al momento de medir la corriente, veremos que en ese caso, cuando vayamos a medir la corriente en los resistores 4, 5 y 6, que al combinarse forman la corriente en A, o la resistencia en A, mejor dicho, y eso están en serie, van a compartir la misma corriente, pero a nosotros medirlo, vamos a observar en el medidor del simulador que va a aparecer, la corriente va a aparecer en miliamperios. Por eso estoy explicando esto, para que cuando veamos eso, sepamos por qué da esa cantidad en medición y no nos da así como lo tenemos aquí. Resulta que es lo mismo, pero escrito de otra manera. Finalmente, como RA se obtuvo de combinar R4, R5 y R6 en serie, entonces I4, I5 e I6 da 0,690 amperios o 690 miliamperios. Para el efecto de los cálculos, yo voy a utilizar este valor, no este, sino este valor, para el efecto de los cálculos. Esto solamente lo tenemos de referencia para cuando veamos la medición y entendamos por qué el simulador da el valor de esta manera y no de esta. Bien, entonces los voltajes, al final, voltaje 4 y 4 por R4, aquí tenemos los resultados. Voltaje 5 y 5 por R5, 4,83 voltios. Voltaje 6 y 6 por R6 da 8,28 voltios. Y aquí coloco que los resultados se resumirán en una tabla. Esta tabla, aquí está. Tabla de los resultados. Estos son los números de la resistencia. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos los valores de resistencia, los dados en el ejemplo. Sería 10 ohmios, 8 ohmios, 2 ohmios, 5 ohmios, 7 ohmios y 12 ohmios. Los valores de voltaje que calculamos: 27,7, 16,62, 5,54, 3,46, 4,83, 8,28. Y los resultados de la corriente. La corriente de 0,69 o 0,690 la dejé en amperios. Vuelvo y repito, el valor de 690 por 10 a la menos 3 voltios lo coloqué simplemente para que supiéramos que por qué el simulador, al momento de medir la corriente, no la coloca de esta manera, sino que la coloca en miliamperios. Dicho eso, entonces ya con esto terminamos la parte de cálculo y ahora vamos a ver cómo se monta el circuito en el Tinkercad. Eso lo voy a dejar en una segunda parte del video para que esto no se me haga más largo. Y bueno, por el momento terminamos aquí mostrando la tabla de resultados. Este material
que estoy mostrando aquí, ya que la foto no se ve muy clara, ese material yo lo voy a facilitar para que ustedes lo puedan ver bien y lo puedan seguir a la hora pues de ver el video, y lo puedan entender mucho mejor. Bueno, entonces finalizamos este video y en la próxima parte explicamos cómo montar el circuito y cómo hacer las mediciones.